Hola, hola, buenas noches. ¿Qué hay? ¿Cómo están? Este miércoles, ¿qué están haciendo? ¿Todos por ahí están de vacaciones o están trabajando? Pues hoy es miércoles 24 de julio y estamos en este foro, Más que Mascotas, hablando de temas de interés. El día de hoy está muy interesante porque hoy lo vamos a manejar al revés. Les comenté hace 8 días que pues siempre hablamos del duelo de las personas, el duelo que vivimos nosotros cuando parten nuestras mascotas. Esa es, digamos que nuestra especialidad, ¿no? Hablar del duelo de las personas cuando parte nuestra mascota. Eso es a lo que siempre nos referimos, pues, al hablar de Pets Memorial y al hablar de que, pues, nuestro día a día es despedir a las mascotas. Pero, ¿qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando quien parte, quien le dice adiós a este mundo, son los dueños de las mascotas? ¿Qué pasa cuando es la mascota quien pierde a su ser querido? Cuando pierde a su humano, a su dueño o a su, pues ahora sí que a su persona, a su amo. ¿Qué pasa cuando es al revés? Normalmente estamos acostumbrados a pensarlo pues hacia nosotros, porque sí, es cierto es cierto que nosotros somos quienes los despedimos normalmente porque nuestro ciclo de vida pues es más largo que el de ellos, pero no necesariamente siempre tiene que ser así. La realidad es que hay muchos casos en que es completamente al revés. Ahora se da mucho, sobre todo, en casos en donde los amos son personas ya grandes, donde son adultos mayores, que tienen a sus mascotas y que son ellos quienes parten. Entonces, bueno, el día de hoy va a estar muy interesante porque vamos a hablar de esto. Normalmente nunca pensamos en esta situación. Bueno, vaya, si es difícil pensar en cuando parten nuestras mascotas y adelantarnos a esa situación, pues menos es que nosotros vayamos a pensar en qué pasa si somos nosotros quienes nos vamos. Pero sí es importante pensarlo, sí es importante analizarlo por el bien de nuestras mascotas y también es importante que vean este programa porque seguramente muchas personas, como ya por aquí estoy viendo, conocen a familias en donde quien ha partido es el dueño y la mascota se queda sola, se queda desconsolada y para nosotros pues es algo nuevo porque no sabemos ellos qué están viviendo, qué están sintiendo. Entonces, voy a empezar preguntándoles, ¿ustedes creen que las mascotas sienten el duelo? ¿Ustedes creen que sienten la pérdida de sus dueños o que sienten la pérdida de un familiar? ¿Realmente se han puesto a pensar qué tipo de cosas pueden llegar ellos a sentir? Porque bueno, hemos hablado aquí del duelo de nosotros como personas y hasta hemos hablado de las distintas etapas y de cómo se manejan y de qué tipo de emociones tenemos. Y bueno, ya sabemos que esto pues es analizado por especialistas y hay psicólogos que nos dan una serie de recomendaciones. Pero ¿qué pasa cuando pues no sabemos si ellos sienten que tienen como emoción, siquiera analizar si tienen emociones? Entonces, pues ahí les dejo esa pregunta. Yo creo que es muy importante analizarlo. Voy a ir saludándolos a los que se van conectando. Eh, Gina, buenas noches, gracias por conectarte. Hola Carlos, buenas noches. Oigan, ¿ya se dieron cuenta de que Facebook ya nos pone un diamantito a los fans destacados? Así que yo puedo ver como con esta insignia todos aquellos que se conectan seguido y que me ven seguido, aunque ya me sé sus nombres, pero pues bueno, ahora Facebook tiene esta nueva modalidad para poder pues ahora sí que destacar a todos a los que se unen continuamente aquí en este Facebook. Entonces, bueno, continúo con la pregunta. ¿Sienten? Sí, claro. Bueno, claro que sienten. La verdad es que ellos son seres incluso mucho, muy intuitivos. Y por ahí quiero empezar, ¿no? Para poder empezar a analizar si realmente ellos tienen sentimientos, emociones, y bueno, aquí tenemos que hablar sobre las facultades que tienen las mascotas para empezar a entender que realmente pues ellos sí sienten, ¿no? Como estamos viendo ya por aquí. Las mascotas tienen, fíjense, primer punto, tienen un olfato 4 veces más desarrollado que el nuestro. Esto significa que las mascotas pueden saber
quién está cerca, si hay muchas personas, si hay pocas personas. Vaya, ellos pueden hasta saber por su olfato si ustedes se aproximan. Fíjense, les voy a contar un dato, creo que ya lo he mencionado en algún otro video, pero de verdad sigue siendo como impresionante para mí. Justo arriba de mi casa, su casa, hay una perrita cuyo dueño llega todos los días a las 9 de la noche, aprox 9 de la noche. Y la perrita, les juro, empieza a volverse loca. Yo oigo cómo empieza a rascar y cómo empieza a ponerse muy nerviosa y muy ansiosa, muy emocionada de que va a llegar su dueño. Su dueño, no les miento, llega como 10 minutos después. Eso quiere decir que yo no sé a cuánta distancia alcance, eso es a través del olfato. No sé a cuánta distancia alcance ella a distinguirlo cuando ya su dueño va a llegar. Pero imagínense, si son 10 minutos, pues estamos hablando de que por lo menos está a unas cuadras de aquí. O ya en el caso, si quieren más realista, pensemos que está 10 minutos en el estacionamiento en el sótano 2. Entonces, esta parte de que los animales tengan el olfato tan desarrollado, sobre todo los caninos, 4 veces más desarrollado que nosotros. Significa que saben de la presencia de las personas. Otra, esta parte de la intuición. Ellos aprenden a detectar nuestro estado de ánimo. Saben si estamos tristes, saben si estamos enojados, saben si algo pasa, si estamos preocupados. Y bueno, ya ellos aprenden a demostrar de distintas formas cuando están preocupados por nosotros, pero ellos detectan perfectamente los estados de ánimo. Y bueno, detectan los estados de ánimo porque leía yo también que detectan las sustancias que segregamos nosotros en el cerebro. Entonces, de ahí que tiene una explicación científica por qué hay animales que aprenden a detectar ataques epilépticos, por ejemplo, que hay mascotas que se ha comprobado que detectan enfermedades como el cáncer en sus dueños. Pues precisamente por esto, porque ellos detectan este tipo de sustancias que segregamos. Decía yo que leen nuestro comportamiento. Y bueno, ¿qué pasa si ellos, hablando un poquito más de esta cuestión anímica, qué pasa si pusiéramos sobre la mesa, que también se ha hablado de esto, de aquellas mascotas que aprenden a o saben de alguna forma detectar cuando el final de alguna persona se aproxima, que también es cierto que sucede. Y no necesariamente tiene que estar enferma, ¿eh? Claro, con personas que están enfermas de repente lo detectan mucho más fácilmente. Pero bueno, si ponemos como todos estos puntos sobre la mesa, ya podríamos entonces de plano decir que sí, claro, que ellos tienen, pues yo le llamo como un, no sé si sexto sentido de animal, pero tienen un sentido que no tenemos nosotros, que quizá no es tan racional, pero que es a través de sus facultades físicas y a través de también sus facultades emocionales, donde podemos definir perfectamente que ellos en efecto sí sienten. Y de ahí que se han hecho muchísimos estudios donde nos comprueban científicamente que las mascotas sí tienen emociones. Quizá no podemos hablar de sentimientos con los mismos nombres que los nuestros, ¿no? Pero sí hablamos por lo menos de las emociones básicas, ¿no? Sí podemos hablar de tristeza, sí podemos hablar de miedo, de angustia, de enojo. Sí tienen las mascotas este tipo de emociones. Voy a irlos leyendo antes de avanzar a lo que quiero seguirles contando. Mitch, buenas noches. Claro que sí, sienten cuando estamos tristes. Patricio, desde Chile. ¡Ay, qué padre que nos ven en Chile! Haux, ¿cómo estás? Gina, pues no fue por muerte, pero mi perrito cuando dejó de ver a su papá humano sí esperaba que él llegara a casa. Eso duró como 2 meses. Ahorita justo les voy a tocar ese punto. Donna, súper cierto, mis perros comienzan a ladrar minutos antes de que lleguemos a casa, detectan hasta el ruido del motor de los autos a mucha distancia. Claro, lo mezclamos entre lo que escuchan, que también lo tienen muy desarrollado, y el olfato. Ricardo, buenas noches. También es un fan destacado y muy bien, ya les da, si me siguen viendo les va a dar Facebook su insignia de fan destacado, para que nos sentamos todos muy importantes por aquí. Debería de Facebook darme una insignia de fan, bueno, no de fan, pero sí de transmisora muy responsable, porque estoy aquí con ustedes todos los miércoles, con algunas faltitas, pero casi todos los miércoles estoy aquí con ustedes. Bueno,
De esto que nos contabas, Gina, que, que estuvo esperando que llegara a tu papá, que llegara tu papá a casa y que duró como 2 meses esto de que tu perrito lo dejó de ver y seguía esperándolo. Fíjense que una de las cosas que son como muy importantes, ahorita vamos a entrar a las recomendaciones, pero creo que este tema es muy importante. Ellos necesitan de alguna forma presenciar, quizá no el fallecimiento, pero sí necesitan la oportunidad de estar cerca de la persona que se acaba de ir, porque a través de ello, de eso, ellos detectan a través de las sustancias, a través de pues esta presencia, que la persona físicamente está ahí, pero en alma ya no está. Y eso les ayuda a ellos a entender pues que ya se ha ido. Si bien puede ser que a lo mejor racionalmente las mascotas no puedan comprender el concepto completo de la muerte, sí alcanzan a entender que la persona ya no está en ese cuerpo, que es solamente el cuerpo. Y eso los ayuda muchísimo a trascender el fallecimiento de una persona. Pero ahorita vamos a hablar como más en detalle de este punto. Entonces, bueno, decíamos que sí sienten, ya está clarísimo que sí sienten, ya está clarísimo que sí tienen emociones, ya les dije por qué cosas podemos definir que sí y asegurar que sí ellos tienen emociones y que por supuesto en el momento en el que un ser querido parta, ellos pues sí pueden vivenciar este tipo de emociones, principalmente la tristeza. Ahora, esta tristeza pues dependerá también del vínculo, igualito que es al revés, del vínculo que ellos tengan con ese ser humano. Cuando es una persona de la familia, pues tendrán un sentimiento de tristeza, pero ¿qué pasa cuando es su amo? ¿Qué pasa cuando es de alguna forma la persona más cercana a quien ellos han tenido? Bueno, pues ellos lo viven como si fuera su líder, como si fuera el líder de su manada. Entonces, para ellos es una gran pérdida porque no solo acaban de perder al líder, sino se sienten extraviados. De pronto es como, ¿a quién voy a seguir ahora? Y ya no hablamos de literalmente de seguir, sino de quién me va a dar la guía, porque para ellos también nosotros somos una guía. Entonces, para ellos es como, ¿quién va a ser mi guía ahora? Se pueden sentir muy extraviados cuando es el líder, su amo, el que se ha ido. Y de ahí que su dolor emocional puede ser pues mucho, mucho, muy grande. Ellos pueden tener incluso pues toda esta parte de cuestiones físicas también, donde experimentan esta pérdida. Cuando hablábamos del duelo, de las etapas del duelo en seres humanos, hablábamos también de toda esta parte emocional, pero también de toda esta parte física que también pues sentimos cuando tenemos una pérdida. Y también ellos lo viven de la misma manera, o sea, al final tienen los mismos recursos físicos y lo pueden experimentar pues de la misma forma. Está comprobado a través de la neurociencia y a través ahora de la etología que sobre todo para resaltar y seguir haciendo hincapié en que sus emociones pueden ser exactamente igual. Está comprobado que esta vivencia, por ejemplo, el de perder a un ser querido, el de perder a su amo, a su dueño, les puede activar exactamente las mismas cuestiones neuronales en ellos y que son causa de las cuestiones emocionales. No sé si me explico. A través de nuestras neuronas, a través de todas nuestras conexiones cerebrales, nosotros liberamos sustancias que también generan, a su vez, emociones en nuestra persona. Con ellos funciona exactamente igual. Está comprobado que hay sucesos, hay vivencias que detonan en ellos también estas reacciones neuronales y que por tanto está comprobado que pueden generar estas mismas emociones. Entonces, fíjense cómo ya no les estoy hablando solo de una parte, pues, de creer o de pensar o de sentir. Pues es que quienes amamos mucho a las mascotas sabemos que son seres especiales y entonces sabemos que sienten. No, no estoy hablando solo de eso. Ya les estoy hablando de una cuestión científica en donde pues está comprobadísimo que ellos tienen este tipo de emociones y que dependen del vínculo también que tengan con la persona. Es decir, la intensidad de estas emociones que genera la pérdida, pues van a depender del vínculo que hayan tenido con ellos. Ahora, ¿qué tipo de comportamientos físicos nos podrían hablar de que una mascota está viviendo realmente el duelo de la pérdida de un ser querido? Llámese alguien de la familia, llámese su dueño.
Pues cuestiones muy obvias, como la pérdida de apetito, por ejemplo. Todo lo que a lo mejor nosotros veríamos en un ser humano, que refleja que a lo mejor trae una depresión. Lo mismo en las mascotas, ¿no? Puede haber una pérdida de falta de apetito, puede haber una pérdida de estado una pérdida de estado de ánimo, donde a lo mejor ellos ya no quieran salir a pasear, ya no quieran a lo mejor contacto físico. Es bien sabido que pues hay mascotas que de verdad se sumen en la depresión y de verdad no quieren saber nada en el momento en el que pues un dueño parte. Entonces, para ellos es como muy importante esta parte interna, donde empiezan como a reorganizar para entender quién va a ser ahora su guía. Yo les decía, si parte su dueño, pues para ellos es como, ahora quién va a ser mi guía, mi líder. Para ellos empieza un trabajo muy fuerte en el momento del duelo de entender y reorganizar y hasta buscar, porque sí empiezan a buscar, quién va a ser ahora, digamos, el suplente de ese líder, ¿no? Janet Chavarría, Costa Rica. ¡Ay, qué emoción! Que nos ven hasta allá. Ivette Monchem, yo estoy al revés. Hace 2 días me mataron a mi mascota y estuvo agonizando en un lugar que no tenía ni idea. Ay, Ivette, te mandamos un abrazo. Te mandamos un abrazo. La verdad es que hay situaciones, decíamos, donde desafortunadamente la pérdida de una mascota lo vuelve, de por sí es difícil, hay situaciones que lo vuelven aún más difícil. Fíjate que aquí en Facebook hay muchos videos. Busca de los primeros, en los primeros hablamos del duelo de las personas al perder una mascota. Espero poder ayudarte en ese video. Betania, saludos desde Oaxaca. Hola, hola. Ivette, estoy muy triste, desconsolada, llorando. Te recomiendo tanatología. Nosotros hacemos tanatología. También esa es otra cosa que te puede ayudar. Ahora hay muchos tanatólogos que están especializándose también en la muerte de mascotas porque saben que representa lo mismo. Te puedo recomendar eso, que te puede ayudar. Te mando un abrazo. Norma, mi perrita desde hace casi media hora antes de que llegué, mi papá a casa ya lo espera en la puerta. Es increíble cómo ya lo intuye. Es lo que les decía, realmente lo huelen, lo escuchan y lo vibran, ¿no? Muy bien, entonces vamos a seguir. Ya hablamos de los comportamientos, ¿no? O sea, de todo lo que ellos pueden sentir. Fíjense que ahora también como mascotas ya hablamos de las cuestiones obvias de comportamiento que se pueden parecer incluso a las nuestras, ¿no? Estar triste, querer aislarse, pero ¿qué pasa cuando una mascota, a lo mejor en una situación así, empieza a hacer completamente lo contrario a su comportamiento natural? Es decir, digamos que tiene una mascota como muy educada y que de pronto sucede algo así, fallece alguien de la familia y entonces empieza a arañar cosas, empieza a orinarse donde no se orinaba, empieza a destruir. Eso, ojo, también puede ser una muestra clara de que tiene pues una sensación de pérdida y de que está buscando de alguna forma poder externarlo o expresarlo. Entonces, también hay que tener pues cuidado con todo lo que tiene que ver con su conducta. Y bueno, una muy, muy obvia es que cuando las mascotas no vivieron la pérdida físicamente, vaya, donde no hubo un contacto, donde a lo mejor, digamos que la persona en cuestión, la persona que falleció, no estaba enferma, digamos que salió y ya no volvió porque a lo mejor tuvo un accidente o porque a lo mejor no regresó a casa, inmediatamente fue al hospital y falleció en el hospital. Alguna situación así, donde para la mascota esa persona estaba bien, de pronto se fue y no volvió. Es muy normal que la mascota pues quiera esperarlo, quiera a lo mejor esperarlo en la puerta como siempre lo esperaba, piense que no va a regresar, piense incluso que lo abandonó. ¿Se acuerdan de esta película de Hachi? ¿Se acuerdan que este perro estaba acostumbrado a ver al dueño en la estación del tren y de pronto un día ya no llega?
y entonces el perro está acostumbrado a ir todos los días a la estación del tren, bueno, pues ese es una muestra clarísima de algo que ellos pueden hacer de forma natural. ¿Por qué? Porque al final ellos no saben lo que pasó y desafortunadamente pues no es algo que podamos simplemente explicárselos con palabras como se lo podríamos estar explicando a alguien más de la familia, a un niño o algo así, ¿no? Para ellos simplemente la persona pues no ha regresado y a lo mejor regresa mañana o regresa pasado o dentro de un mes o dentro de 2 meses, hasta que ellos empiecen a asimilar que la persona ya no va a volver. Pero lo grave aquí sería que no necesariamente la mascota se queda con esta idea clara de que la persona no va a volver porque falleció, sino que puede pensar que le abandonó y entonces la depresión es como de otro tipo porque las mascotas también se sienten abandonadas y también pueden llegar a tener un sentimiento de tristeza cuando se sienten abandonadas. Entonces, por eso es que una de las cuestiones recomendables, que yo sé que no necesariamente se puede, que depende mucho de las circunstancias, es que si existe la posibilidad de que la mascota se despida de la persona que falleció, es decir, permitirle tener acceso al cuerpo físico de la persona que falleció. Si se puede, hay que hacerlo. Porque entonces, de esa forma, la mascota al menos ya sabe que falleció a través de todo lo que explicamos al inicio, sabe que falleció, sabe que se fue, que no es que lo estén abandonando y sabe que no va a volver, que es lo más importante. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Otra, pues estar como muy atentos a estos cambios de comportamiento. Les decía, no solamente los obvios de tristeza, sino también los que tienen que ver con algún cambio diferente en su comportamiento. A lo mejor empeoran y hay que entender y tolerar que esto tiene que ver con este sentido. Si son de alguna forma muy extendidos, ¿qué sería un tiempo normal? Es complicado porque tiene que ver con cada mascota en particular, pero una mascota puede tener a lo mejor cambios 1 mes, 2 meses. Pero si se extiende a 3 meses, 4 meses, más tiempo, hay que empezar a consultar a un especialista. Y ojo, que un especialista pues puede ser desde un veterinario etólogo hasta su mismo veterinario que conoce a su mascota y que puede saber qué otro tipo de cosas le podrían venir bien a su mascota. ¿Qué tipo de cosas también pueden hacer? Hay que cuidar como mucho su rutina. ¿Se acuerdan que yo les decía en el video pasado, cuando quien fallece es otro animal, otra mascota en casa, que hay que tratar de modificarles las rutinas para también distraerlos un poco? Aquí es muy claro que tenemos que seguir las mismas rutinas de siempre, incluso aunque la persona en cuestión no esté, y más si era el dueño quien partió. Es decir, si el dueño los sacaba a pasear mañana, tarde y noche, pues en la medida de lo posible hay que tratar de sacar a pasear a la mascota mañana, tarde y noche, para que no sea solamente como, pues entiendo que no hay una sustitución, sabemos que no es que se va a sustituir al dueño, pero sí entender que pues la rutina se tiene que seguir y que él vea que su vida va a seguir siendo dentro de lo posible, lo más normal, lo más a lo que viene estando acostumbrado. Ojo con las asociaciones negativas. ¿Qué son las asociaciones negativas? Ya hemos platicado en estos videos anteriores también de cuando nosotros mandamos una señal que tiene que ver con un comportamiento negativo. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si la mascota muestra mucha tristeza, lo cual sería como muy normal, y nosotros lo apapachamos, pero lo apapachamos demasiado? La mascota entiende que mostrando tristeza va a recibir mucho más apapacho. Entonces hay que tratar de manejar mucho el equilibrio. No estoy diciendo que no lo van a apapachar, por supuesto que va a recibir mucho más cariño ahora que pues alguien partió, pero hay que tratar de hacerlo sobre todo pues en todos los momentos, no solo los momentos en donde nos demuestra tristeza, porque entonces si no la mascota asocia esta reacción negativa, ¿no?, con este reforzamiento positivo.
No sé si me alcancé a explicar. Lo mismo, por ejemplo, si la mascota ven que no quiere salir a pasear porque se siente muy triste, no, todo lo contrario, hay que tratar de sacarlo a pasear, hay que tratar de darle sus paseos, hay que tratar de distraerlo. Es muy importante que no permitan que la mascota se quede en casa porque no le va a ayudar. Todo lo contrario, hay que incluso, si es posible, tratar de aumentar los paseos y la frecuencia para que esto le ayude un poco pues, a relajar la situación. El tema del otro líder. Hay situaciones en donde, pues estoy hablando de una posibilidad donde haya más personas en la familia. Ahorita vamos a hablar sobre otros escenarios quizá un poquito más drásticos. Pero ¿qué pasa cuando es una familia en donde partió un ser querido, pero hay más personas, vaya? Tiene que haber una persona que asuma el papel de la persona que se fue. Es decir, si la persona que se fue era el dueño de esa mascota, tiene que haber otra persona que asuma el rol de la guía, del dueño, del amo, de la mascota en particular. Porque la mascota lo está buscando. Está buscando a alguien casi casi que diga, ahora estoy yo aquí para ti. Entonces, pues tiene que haber esta claridad entre toda la familia de quién va a ser ahora quien asuma esa postura. Entendiendo que luego las mascotas hacen cosas muy extrañas, como ellos mismos elegir a su dueño. Pero ya hemos platicado de esas situaciones en donde por primera vez deciden quién va a ser su dueño, pero en una situación así, no son ellos quienes de forma natural eligen, sino ellos están buscando quién va a reemplazar a esa persona. Por la peli de Hacho, que de hecho fue verídica. Sí, pero además han habido muchísimas otras situaciones en donde la mascota pues se queda esperando al dueño. Sí, hay muchos otros casos. Gateor, buenas noches. Qué gusto que nos estás viendo otra vez. Claudia, buenas noches. Salúdenme todos los que se conectan, no sean así, por favor, que luego los veo conectados y no me dicen ni hello. Bueno, sigo. No humanizar. Yo esto lo pongo como con un asterisco porque a mí me gusta mucho respetar cada quien cómo trata a su mascota. Pero bueno, realmente de lo que habla este punto de no humanizar es no irnos al extremo. No olvidarnos de que es una mascota, no olvidarnos de que tiene su rutina, de que tiene el trato que siempre ha tenido y que eso es lo que hay que tratar de mantener. Si ha tenido siempre un trato de cierta forma, hay que tratar de mantener ese mismo trato. No porque entonces ahora se fue un ser querido, entonces ahora voy a dejar, si no lo hacía antes, que duerme en mi cama, o entonces ahora voy a dar chance que se siente a la mesa, ahora voy a hacer A, B y C, que no hacía antes. Ustedes tratan a sus mascotas como ustedes consideran más adecuado. Realmente aquí de lo que se trata es de entender que hay que mantener una constancia aunque la persona o el ser querido ya se haya ido. Ahora, sabemos que cuando parte un ser querido, sobre todo en este escenario del que estamos hablando, ¿no? Es una familia o hay más personas en casa y parte un ser querido, no solo la mascota está triste, por supuesto también nosotros. Entonces esto aplica igualito a lo que les decía, ahora sí que en el capítulo pasado, ¿no? De hace 8 días. Recuerden que las mascotas pueden ser un gran apoyo, entonces es lo mismo, es una oportunidad de cierta empatía con la mascota en donde la mascota también está teniendo una pérdida, también está sufriendo, ustedes también, y entonces hay que tratar juntos de ayudarse. Es como una oportunidad, si no podemos llamarle perfecta por la situación, pero sí es una gran oportunidad incluso de vinculación mayor con la mascota. Y otro punto importante, por ejemplo, es que a lo mejor podríamos nosotros pensar que no es positivo, pero sí, permitirles estar cerca de los lugares donde estaba la persona que se fue. Es decir, si de repente vemos que quiere mucho entrar a su recámara o que quiere sentarse en su sillón o que quiere, vaya, estar cerca, hay que darle oportunidad porque también esa es una forma en la que la mascota pues empieza de alguna forma como a despedirse, de alguna forma pues hacer, digamos que hacer un poco más suave su dolor
tal cual lo hacemos nosotros, ¿no? Que a lo mejor al principio queremos estar cerca de las cosas físicas que de alguna forma nos hacen sentir cerca de esa persona que se fue. Lo mismo las mascotas. Entonces hay que permitírselos, entendiendo que no vamos a dejar que se suman en la tristeza. No vamos a dejar que dejen de salir a pasear, no vamos a modificar sus rutinas, no vamos a modificar sus rutinas en el sentido de sí vamos a incrementar paseos y así, pero no vamos a modificar lo que ya traía establecido, ¿no? Angélica, mi suegra tiene un mes que falleció y dejó 2 perritas. Están tristes, no quieren comer. Mi suegro se hace cargo de ellas, pero ¿cómo podemos ayudarlas? Angélica, es un poquito de lo que yo comentaba. Hay que tratar de tener su rutina. Desconozco, por ejemplo, si las perritas siguen en casa donde vivían antes o tuvieron que mudarse. Pero aunque hayan tenido que mudarse, hay que tratar de mantener las rutinas. Si ustedes recuerdan qué tipo de rutinas tenían con tu suegra o es tu suegro quien les puede decir qué tipo de rutinas tenían, es importante que le digas a tu suegro que hay que mantener esas rutinas. Es importante que le digas que hay que tratar de sacarlas a pasear un poco más, que sí les permitan a lo mejor estar cerca. Fíjense que hay situaciones, ahorita me estoy acordando, donde a lo mejor la persona fue cremada o fue enterrada. Cualquiera de las dos situaciones también puede ayudar a que la mascota pueda entender qué fue lo que pasó. Y no solo a través de un entendimiento, como diríamos, de mira, los llevo al panteón y aquí está la tumba. O mira, te enseño la urna y aquí están las cenizas. No, es más básico como lo que nosotros hablábamos en un inicio. Lo que les decía de esta parte de olfatear. Sí sé que son ahora cenizas, sí sé que ahora a lo mejor está unos metros bajo tierra enterrado, pero ellos, créanme, tienen unas capacidades increíbles, entonces les puede ayudar a asimilar si es que no lograron asimilarlo. Y el resto de las cosas que les mencionaba. Ahora, decíamos, este tipo de situación que estábamos planteando es cuando hay más personas en la familia. ¿Qué pasa ahora en estas situaciones que se dan mucho de adultos mayores, donde pues es un adulto mayor solo el que vive con la mascota? ¿Qué pasa? Que se va y la mascota se queda sola. Y hay infinidad de casos, el otro día leía uno, donde falleció la persona y no sabían que tenía pues ahí una perrita y la perrita estaba pues de alguna forma medio abandonada. La vecina pues se dio cuenta que no había quedado con nadie de la familia, la mascota, nadie se estaba haciendo cargo y entonces, bueno, empezaron a buscar dar a la mascota en adopción y demás. Aquí el punto es hablar un poquito de prevención, porque es cierto que todos pensamos, es más, ni siquiera lo pensamos tanto, les decía yo, voy a recapitular. Ni siquiera pensamos tanto en qué va a pasar con nuestras mascotas cuando fallezcan. No nos adelantamos ni prevemos tanto, aún sabiendo que su ciclo de vida es más corto. Pero aún menos pensamos que podemos ser nosotros quienes nos vayamos. Entonces, esto que les voy a comentar va para todos aquellos que no viven en familia, que viven solos con sus mascotas o que tienen conocidos grandes, abuelitos, adultos mayores en general, que tienen una mascota y que viven solos con ellos en casa. Hay que poner mucha atención en sus rutinas, es lo que platicábamos. Mucha atención en cuál es el manejo con su mascota y entender que cuando estamos cerca a lo mejor de un adulto mayor, podemos ser nosotros quienes tengamos que ser el día de mañana responsables de esa mascota si el adulto mayor ya no está. Cuando fallece a lo mejor nuestro abuelito y entonces se va, pero sabemos que tiene un perrito del cual hay que hacerse cargo. Este tipo de situaciones son unas de las que también provocan mayor índice de abandono, porque desafortunadamente no toda la gente quiere hacerse cargo de estas mascotas que se quedan solas. Entonces, pues es muy importante que de forma preventiva todos aquellos que saben que viven solos o quienes están cerca de personas así, además de poner atención, quienes están solos puedan de pronto platicar. Esto es igual que un hijo y lo hemos platicado muchas veces. Puedan platicar con alguien que se pueda ser responsable de sus mascotas en caso de que ustedes no estén.
¿Qué pasa si incluso, y no estoy hablando ya solo de personas grandes, estoy hablando, les decía, de personas solas, que ahora se da mucho, ¿no? Cuando hay chicas o chicos que viven con su mascota. Y bueno, en el mejor de los casos, esperemos que todos tengamos una vida larga y feliz, pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si esa mascota se queda sola? ¿Hay alguien con quien hayas platicado que se vaya a hacer cargo de tu mascota si tú no estás, si tú te vas? Yo creo que este tema es muy importante a efectos de hablar de responsabilidad, porque luego no siempre lo pensamos, ¿no? ¿Qué pasaría con tu mascota? La quieres tanto, tanto, pero ¿qué pasaría si tú no estás? ¿Se queda sola? ¿Habrá alguien que la pueda atender? ¿Lo has platicado con alguien de tu familia? ¿Has platicado sobre cuáles son las rutinas que tienes con tu mascota? ¿Cuál es la forma acostumbrada de vida que tú le das? Yo creo que eso también, pues es muy importante porque, bueno, aquí en estos videos también hemos hablado muchas veces de adopción, muchas veces hemos hablado de esta situación grave de abandono de mascotas y también hablar del fallecimiento de personas es una de las causas de abandono de mascotas. Quizá no de una forma provocada, lo entendemos, pero sí puede terminar en algo así. Entonces también hay que ser responsables en este sentido. Cintia, yo acabo de separarme de mi marido y tenemos 3 cachorros. Justo hablé de eso, que quién cuidará a mis hijos si yo muero, el obvio, y si ambos no estamos, ¿a quién le vamos a dejar a los hijos? Sí hay que hacerlo, es muy difícil, pero yo moriría de saber que nadie los cuide. Exactamente, ¿no? O sea, estas historias de divorcios, qué bueno que lo pones sobre la mesa, porque también son muy comunes. Esta parte de, pues hasta hay una canción, ¿no? De quién se queda con el perro. ¿Quién va a atender a estos cachorros, perros, demás? ¿Quién se queda con ellos en caso de divorcio? Ahí lo que yo les diría es el dueño. Y el dueño, ustedes saben perfectamente quién es. A veces es él, a veces es ella. Ese sería el escenario ideal. Claro que también dependemos de las posibilidades, de las capacidades, de hasta si el estilo de vida va a ser el mismo. Vaya, también tenemos hay muchas variables que hay que atender y que hay que pensar. Pero sí es importante platicarlo, es importante atenderlo y bueno, ya ahorita hablábamos del duelo cuando la persona fallece, pero también para ellos puede representar un duelo cuando la persona, perdón, deja de estar, como es en un posible divorcio, ¿no? O sea, a lo mejor las dos personas están, pero pues una deja de estar físicamente, ¿no? Con la mascota. Existen incluso casos en donde con una buena relación se puede, pues de alguna forma, compartir las convivencias. Suena chistoso, pero es que en la realidad así es, ¿no? O sea, compartir las convivencias de la mascota en cuestión a fin de que vaya teniendo una transición más adecuada. Y es que nos puede sonar muy chistoso, pero cuando alcanzamos a entender que ellos viven y sienten como nosotros, pues también vamos teniendo mayores posibilidades de visualizar qué tipo de cosas tenemos que atender y qué tipo de cosas hay que también pues aprender a resolver en situaciones pues normales como las que se llevarían a cabo. Entonces, pues, ese es el tema de hoy. Eso es lo que les traigo yo hoy de información. Espero que les haya sonado interesante. Vi que hay muchos casos de situaciones así donde pues a lo mejor no estábamos pensando que algo así iba a suceder. Conozco mucha gente que pues está en familia y que a lo mejor vive en casa el abuelito, la abuelita y está acompañado de una mascota. Hay que empezar a pensar en ese tipo de situaciones. Conozco muchos casos también en donde pues está la persona sola con su mascota y donde este tema pareciera como ups, nunca lo había pensado. ¿Qué tal que yo un día no estoy? Pero bueno, como hemos platicado, tener una mascota implica muchísimas responsabilidades, entre ellas, pues ahora sí que tener la capacidad de pensar en todos los escenarios posibles y pues es uno de ellos. Voy a terminar de leer algunos comentarios. Este es el momento de escribir.
Si se quedaron con alguna pregunta, si se quedaron alguna duda, porque terminando de leer comentarios, cierro video. Ya después, como siempre les digo, me quedo contestando comentarios si llegan después, pero pues en lo que leo, si quieren escribir alguna otra pregunta o comentario, adelante. Cintia, comentas también que de hecho eso te sucedió, los tres se deprimieron por la separación y tuve que usar flores de Bach. Y sí, la verdad ha sido mucho más difícil nuestra separación por los cachorros. Es que los cachorros son como hijos. Realmente, pues ya no sabemos luego quién se deprime más, si quien se separó o los cachorros. Yo les puedo decir que en mi caso, ya les he contado muchísimo de Ian, pero en mi caso también fue una situación muy parecida, Cintia, donde pues era clarísimo que Ian era mío y cuando en el caso de mi separación, pues también pues era clarísimo que era mío y entonces yo jalé con él, ¿no? En su caso, la verdad es que no se deprimió porque creo que para él era muy claro que su dueña era yo, pero me has hecho pensar en qué pasaría en una situación en donde a lo mejor dices, sí es mío, pero no puedo llevármelo. Sí es mío, pero yo me voy a mudar de ciudad y entonces lo ideal es que se quede con la otra persona. O sí es mío, pero no sé, me estoy separando por otras causas y de verdad me es imposible. Entonces, ese tipo de situaciones, pues para ellos es muy difícil porque para ellos también hay duelos. Y claro que si hablamos de duelos hoy, hablábamos particularmente del caso del fallecimiento de una persona. Pero claro que si hablamos de duelos, pues podemos hablar de cualquier tipo de pérdida. Y de pérdida puede representar que una persona, para ellos, simplemente deje de estar. Y puede dejar de estar no solo por fallecimiento, sino por cualquier otra situación. Entonces, pues bueno, también ese tipo de situaciones son importantes. Hoy día, la verdad es que hay muchísimas alternativas. Cuando yo les decía que si hay alguna situación en particular que ustedes observan que es, pues, ya no tan normal, ¿no? Como todo lo que les acabo de decir, sí es normal que la mascota esté triste, sí es normal que perciba la ausencia, pero si ustedes empiezan a leer algún comportamiento como mayor o muy extendido, yo les decía es importante atender con especialistas. Y con especialistas, hoy en día hay muchísimas opciones. Cintia, comentabas de flores de Bach. También hay etólogos, también están los veterinarios, también están especialistas que a lo mejor les pueden ayudar con rutinas diferentes de paseo. Hay muchísimas opciones por las que ustedes pueden tomar homeopatía, hay muchísimas cosas. Porque créanme, las mascotas se deprimen, se pueden deprimir muchísimo y como los seres humanos, las mascotas también llegan a poder morirse de depresión. Entonces, eso es muy importante atenderlo. Realmente el consejo de hoy es ese, aprender a entenderlos, aprender a observarlos, saber que ellos sienten como nosotros y que de la misma forma ellos pueden vivir una pérdida como nosotros. Y de la misma manera en la que nosotros necesitamos apoyo de alguna forma extraordinario y superior a nuestras... de alguna forma a lo que nosotros sabemos y poder acudir con especialistas, lo mismo a ellos. Entonces, como dueños responsables, atendámoslos y pues pongamos manos a la obra. Angélica, gracias. Trataré de hacer lo que esté en mis manos para que salgan de su depresión. Cintia, ¿cómo trabajar el duelo de una pérdida? Mis cachorros tienen 15, 14 y 13. ¿Cómo me puedo ir preparando? Ya pasé 2 pérdidas de otras perritas y ustedes me ayudaron con la cremación, pero yo, ¿cómo me puedo preparar para no sufrir más de lo que ya ha pasado? Les prometo, Cintia, les voy a hacer otro video de esto, mucho más especializado que el primero que tocamos. Ya tuvimos algún video de duelo, pero voy a hacer uno específicamente como de cómo prepararse. Antes de, qué tipo de cosas podemos hacer para poder ayudarnos. El duelo no se puede evitar. El dolor no se puede evitar, pero se puede aprender a manejar y claro, hay muchas formas de ayudarnos también nosotros. Muchas gracias a ustedes. Estoy aquí como cada miércoles. Puede ser que el próximo miércoles no esté yo con ustedes, pero les voy a dejar pues algo muy interesante que les va a gustar mucho. Y de todas formas reanudamos a los próximos miércoles. Por favor, déjenme, así como Cintia, sus sugerencias de temas. Me ayuda muchísimo porque pues de pronto a mí se me puede ocurrir algún tema que a mí me parezca interesante, a lo mejor no lo es tanto. Y pueden haber otros temas que a lo mejor yo no pensaría que para ustedes
son de tanta profundidad y a lo mejor quieren ahondar más y quieren recapitular y con mucho gusto lo podemos aquí platicar. Entonces yo me despido. Muchísimas gracias por estar conmigo este miércoles. Muchísimas gracias por sus comentarios y sus preguntas. Son muy enriquecedores, no solo para mí, sino para todas las personas que nos ven. Nos vemos. Saludos a Costa Rica, saludos a Chile, todos los mexicanos que me están viendo. Me da mucho gusto leerlos. Saludos a San Francisco, Gateor. Buenas noches. Bye, bye. Que descansen.